Bienvenidos a Mexlivo. Hoy tenemos un invitado especial que nos va a contar una realidad de la que muy pocos hablan y de la que casi nadie sale para contarla. Un hombre que trabajó durante años como ingeniero de túneles para el Cártel de Sinaloa. ¿Cómo estás? ¿Cómo prefieres que te llamemos hoy? Hola. Primero que nada, gracias por el espacio y por respetar mi anonimato. Puedes llamarme el ingeniero. Sé que suena cliché, pero en este mundo, mientras menos nombres reales se manejen, más tiempo sigues respirando. La gente a veces ve las series de televisión o las películas y piensa que los túneles del narco se construyen con 4 vagos, con palas cavando en la tierra como si fueran caricaturas. No tienen idea de la cantidad de ciencia, de geología, de hidráulica y de planeación que hay detrás de cada metro cuadrado que se avanza bajo la frontera. Yo soy ingeniero civil de profesión. Me gradué de una de las universidades más respetadas del país. Tenía una carrera prometedora por delante, o al menos eso pensaba. Pero en México, a veces el talento y el esfuerzo no son suficientes para salir del hoyo financiero, y cuando el hambre aprieta o las deudas te ahogan, la moral empieza a volverse muy elástica, ¿sabes? Yo no busco justificarme. Cometí errores terribles y pagué precios muy altos por ellos. Precios que sigo pagando hoy en día, viviendo con el miedo constante de que alguien me reconozca en la calle. Pero quiero contar cómo funciona ese monstruo por dentro. Cómo se diseña una obra de ingeniería millonaria que tiene que ser completamente invisible para los satélites, para los radares de suelo y para las patrullas fronterizas de los Estados Unidos. ¿Cómo fue ese primer contacto? ¿Cómo termina un ingeniero graduado trabajando para el cártel? Mira, todo empezó por ahí del año 2011 o 2012. No recuerdo exactamente el mes. Pero el frío de la frontera ya se sentía fuerte. Yo estaba trabajando para una constructora mediana en el norte del país, haciendo obras públicas de drenaje y alcantarillado municipal. Era una porquería de sueldo. Me pagaban unos 12,000 pesos al mes. Y para colmo, la empresa llevaba 3 meses de retraso con las nóminas, porque el gobierno municipal no les liberaba los fondos. Yo tenía a mi madre enferma en ese entonces. Necesitaba diálisis semanales, y las facturas del hospital privado me estaban comiendo vivo. Había pedido préstamos a bancos, a prestamistas locales. Estaba hasta el cuello. Una tarde, después de salir de la obra en Nogales, me fui a una cantina pequeña a tomarme una cerveza solo, tratando de descifrar cómo iba a pagar la siguiente sesión de tratamiento de mi jefa. Se me acercó un sujeto bien vestido, de unos 40 y tantos años. No parecía el típico sicario de las películas. Nada de cadenas de oro ni ropa de marca exagerada. Parecía un empresario serio, un contratista. Se sentó a mi lado, me invitó otra cerveza y me dijo directamente: «Sé quién eres, Carlos. Sé que trabajas en la obra de la calle Juárez y sé que la constructora te debe una lana. También sé lo de tu mamá». Se me congeló la sangre. Cuando alguien que no conoces sabe el nombre de tu madre y tus problemas financieros, sabes que estás en problemas. Pero él me sonrió, me puso una mano en el hombro y me dijo: «Tranquilo, no venimos a quitarte nada. Al contrario, tenemos un proyecto de ingeniería hidráulica privado y ocupamos a alguien que le entienda a las corrientes subterráneas y al soporte de suelos. Te vamos a pagar $50,000 de entrada, solo por hacer los planos iniciales. $50,000. Eso era más de lo que ganaba en 5 años de matarme en la constructora. El tipo sacó un fajo de billetes de $100 del bolsillo. Me lo puso en la mesa y me dijo: «Esto es para las medicinas de la señora. Mañana te busca un chofer a las 6 de la mañana. Piensa bien si quieres seguir cobrando migajas». Esa noche no dormí. Vi los ojos de mi madre,
Vi el dinero en la mesa y me convencí a mí mismo de que solo sería un diseño de planos, algo técnico, nada del otro mundo. Qué pendejo fui. Y al día siguiente fuiste al lugar. Puntual a las 6 de la mañana. Se paró una camioneta Lobo negra afuera de mi casa. Vidrios polarizados, placas de Sinaloa. Me subí sin decirle nada a nadie. Solo le dejé una nota a mi novia de ese entonces, diciéndole que iba a haber un trabajo fuera de la ciudad. El viaje duró como 3 horas. Me vendaron los ojos a mitad del camino, un protocolo estándar que después entendí que era más para asustar al novato que por otra cosa. Porque una vez que estás dentro, la verdadera seguridad no es que no sepas llegar, sino que sabes perfectamente lo que te pasa si hablas. Llegamos a una bodega enorme en una zona industrial en las afueras de Tijuana, cerca de Otay Mesa. El olor a humedad y a concreto fresco era penetrante. Cuando me quitaron la venda, vi a unos 10 hombres armados con fusiles de asalto custodiando el perímetro. Y en el centro de la bodega, oculto detrás de unas tarimas de madera gigantes y unos contenedores vacíos, había un pozo enorme, de unos 3 metros de diámetro, perfectamente apuntalado con vigas de acero y madera. El tipo que me había contactado en la cantina estaba ahí, vestido con botas de obra y un casco. Me sonrió y me dijo: «Bienvenido a tu nueva oficina, ingeniero. El proyecto es sencillo. Tenemos que conectar esta bodega con otra que compramos del lado americano, a unos 800 metros de aquí. Pero tenemos un problema de filtración de agua y el terreno se nos está viniendo abajo. Si logras que esta madre no se caiga y calculas la pendiente exacta para salir del otro lado sin que nos detecten, eres un hombre libre y rico. Si no, bueno, el pozo ya está cavado». En ese momento sentí el verdadero terror físico. Me di cuenta de que no había opción de decir no. Si me negaba, me iban a tirar al fondo de ese pozo y nadie volvería a saber de mí. Así que me tragué el miedo. Agarré el flexómetro, pedí un nivellaser, unos mapas geológicos de la zona que tenían ahí y me puse a trabajar. ¿Cómo es la geología de esa zona de Otay Mesa? Tengo entendido que el suelo ahí tiene ciertas ventajas para excavar. Puntual a las 6 de la mañana. Se paró una camioneta Lobo negra afuera de mi casa. Vidrios polarizados, placas de Sinaloa. Me subí sin decirle nada a nadie. Solo le dejé una nota a mi novia de ese entonces, diciéndole que iba a haber un trabajo fuera de la ciudad. El viaje duró como 3 horas. Me vendaron los ojos a mitad del camino, un protocolo estándar que después entendí que era más para asustar al novato que por otra cosa. Porque una vez que estás dentro, la verdadera seguridad no es que no sepas llegar, sino que sabes perfectamente lo que te pasa si hablas. Llegamos a una bodega enorme en una zona industrial en las afueras de Tijuana, cerca de Otay Mesa. El olor a humedad y a concreto fresco era penetrante. Cuando me quitaron la venda, vi a unos 10 hombres armados con fusiles de asalto custodiando el perímetro. Y en el centro de la bodega, oculto detrás de unas tarimas de madera gigantes y unos contenedores vacíos, había un pozo enorme, de unos 3 metros de diámetro, perfectamente apuntalado con vigas de acero y madera. El tipo que me había contactado en la cantina estaba ahí, vestido con botas de obra y un casco. Me sonrió y me dijo: «Bienvenido a tu nueva oficina, ingeniero. El proyecto es sencillo. Tenemos que conectar esta bodega con otra que compramos del lado americano, a unos 800 metros de aquí. Pero tenemos un problema de filtración de agua y el terreno se nos está viniendo abajo. Si logras que esta madre no se caiga y calculas la pendiente exacta para salir del otro lado sin que nos detecten, eres un hombre libre y rico. Si no, bueno, el pozo ya está cavado». En ese momento sentí el verdadero terror físico. Me di cuenta de que no había opción de decir no. Si me negaba,
Me iban a tirar al fondo de ese pozo y nadie volvería a saber de mí. Así que me tragué el miedo. Agarré el flexómetro, pedí un nivellaser, unos mapas geológicos de la zona que tenían ahí y me puse a trabajar. Increíble. ¿Y cómo calculaban la dirección exacta para no perderse bajo tierra? Sin GPS debe ser una locura. Exactamente. Otay Mesa es el paraíso de los túneles, por una razón geológica muy específica. La arcilla bentonita. Es una formación de suelo que, cuando está seca, es increíblemente compacta, casi autoportante. Lo que significa que puedes cavar y el propio suelo mantiene la estructura sin colapsar de inmediato. Es casi como trabajar con cera dura. Pero tiene un doble filo peligroso. Si esa arcilla entra en contacto con agua, se expande de una manera brutal y se vuelve extremadamente inestable, como si fuera lodo líquido que ejerce una presión inmensa sobre cualquier estructura. Mi primer gran reto en esa bodega fue que los excavadores, que eran mineros traídos de Durango y Zacatecas, gente que sabe de minas, pero no de mecánica de suelos urbana, habían golpeado un acuífero colgado, una pequeña bolsa de agua subterránea. El agua se estaba filtrando por las paredes del pozo de tiro, ablandando la bentonita y provocando pequeños derrumbes que ya habían sepultado a un trabajador el día anterior. Lo primero que les ordené fue detener la excavación manual y meter un sistema de pozos de alivio y bombeo continuo. Tuvimos que traer bombas sumergibles de alta potencia. Pero no podíamos usar bombas de gasolina comunes porque el ruido y las emisiones de monóxido de carbono en un espacio cerrado y confinado habrían matado a todos en cuestión de minutos. Conseguimos bombas eléctricas sumergibles de grado industrial, de esas que se usan en la minería profunda. Y tuvimos que improvisar un sistema de tuberías de PVC de 3 pulgadas ocultas dentro de los tubos de drenaje pluvial de la propia bodega para sacar el agua hacia el alcantarillado público, sin llamar la atención de las autoridades municipales. Si el agua salía a la calle limpia y con sedimentos de arcilla bentonítica, la patrulla ambiental o la comisión de agua se habrían dado cuenta de inmediato de que se estaba realizando una excavación subterránea ilegal. Así que diseñamos un tanque de sedimentación dentro de la bodega. El agua fangosa pasaba por 3 filtros de arena y grava antes de ser vertida al drenaje, saliendo completamente clara. Cuando el patrón vio que detuve las filtraciones y que el suelo se estabilizó, se convenció de que yo era el hombre indicado. Me gané su confianza. Pero eso solo significaba que me iban a hundir más en su estructura criminal. ¿2 millones de dólares cuesta hacer un túnel de esos? Ese es uno de los mayores mitos. La gente cree que usábamos tecnología militar satelital para guiarnos bajo el suelo. La realidad es mucho más rústica pero matemáticamente exacta. El GPS no funciona bajo tierra. Las señales de alta frecuencia de los satélites no penetran más de un par de metros en la roca o la arcilla densa. Si usas un celular o un receptor GPS ordinario a 20 metros bajo el suelo, estás completamente ciego. Lo que usábamos era topografía clásica de mina. Técnicas que se han usado desde el siglo XIX, pero refinadas con tecnología láser moderna. Usábamos una estación total electrónica y teodolitos analógicos de alta precisión. El truco consistía en establecer un punto de referencia tridimensional exacto en la superficie, justo en el interior de la bodega de inicio. Desde ese punto, proyectábamos una línea visual vertical perfecta hacia el fondo del pozo de tiro, usando un plomón óptico o un láser vertical de alta intensidad. Una vez abajo, en la base del pozo, utilizábamos ese rayo láser como nuestro eje de coordenadas 0. A partir de ahí, cada 10 metros que los trabajadores avanzaban cavando, yo entraba con la estación total y recalculaba los ángulos de azimut y elevación. Teníamos que llevar un control milimétrico,
porque una desviación de apenas 1 grado en el inicio del túnel se traduce en una desviación de más de 15 metros del objetivo, cuando llegas a los 800 metros de longitud. Para asegurarnos de que íbamos en la dirección correcta, también utilizábamos giroscopios de alta precisión, que no se ven afectados por las perturbaciones magnéticas de las vigas de acero de refuerzo, ni por las líneas de alta tensión que metíamos para la iluminación y las herramientas. Recuerdo un proyecto en Nogales, donde el túnel tenía que pasar exactamente por debajo de una calle muy transitada y esquivar las tuberías de agua potable de la ciudad. Tuvimos que descender casi 15 metros para evitar los cimientos de los edificios de la superficie y las líneas de servicios públicos. Cada noche, yo bajaba al túnel con mis libretas de cálculo, haciendo trigonometría básica a mano, para verificar que la pendiente se mantuviera constante. Era un trabajo estresante. Si calculabas mal y salías a la superficie en medio de la calle, en lugar de dentro de la bodega segura del lado estadounidense, estabas prácticamente muerto. El cártel no acepta un «lo siento, me equivoqué de dirección», cuando han invertido $2 millones en excavaciones. ¿Y qué hacían con toda la tierra que sacaban? Eso debe de ser un volumen gigantesco de material. Fácilmente. Los más sofisticados, los que llamamos megatúneles, pueden superar los 3 o 4 millones de dólares en costos de construcción y logística. Piensa en todo lo que se necesita. No es solo pagarle a los excavadores. Necesitas comprar o rentar las 2 propiedades, la bodega en el lado mexicano y la bodega o casa en el lado de Estados Unidos. Esas compras no se hacen a nombre de cualquiera. Se crean empresas fantasma de logística, de transporte o de reciclaje de cartón, lo que implica pagar contadores, notarios y prestanombres, que cobran una fortuna por arriesgar su firma. Luego viene el equipo. Comprábamos madera de primera calidad por camiones enteros para el apuntalamiento o ademado, que es la estructura de madera que sostiene el techo y las paredes del túnel para evitar colapsos. Usábamos polines de pino de 4 por 4 pulgadas, colocados a distancias de no más de 80 centímetros entre sí en las zonas más inestables. También metíamos vigas de acero estructural en H para las secciones de mayor presión. Suma a eso las plantas de luz de grado industrial. No puedes colgarte de la red eléctrica pública para alimentar un túnel, porque el consumo de energía sería tan brutalmente alto que la Comisión Federal de Electricidad, CFE, mandaría una inspección de inmediato por anomalías en el consumo de la bodega. Teníamos generadores diésel silenciosos de 150 kilovolt amperes escondidos dentro de la bodega de inicio, con sistemas de escape modificados para amortiguar el ruido y filtrar el humo a través de agua para que no se viera la columna de humo negro saliendo por el techo. Y luego está la ventilación. El aire en un túnel de 800 metros se vuelve irrespirable en minutos, debido a la acumulación de dióxido de carbono, el polvode, la excavación y la humedad. Teníamos que instalar ductos de lona inflables de hasta 24 pulgadas de diámetro, alimentados por extractores e inyectores de aire industriales, que mantenían un flujo de aire constante desde la superficie. Todo ese equipo se compra en efectivo, a menudo a través de intermediarios que compran en tiendas especializadas de minería o construcción en diferentes ciudades para no levantar sospechas de por qué una bodega de cartón necesita equipo de perforación minera pesada. El dinero fluye como agua, pero para el cártel, esa inversión se recupera en el primer fin de semana que el túnel está operativo. Un túnel de ese tamaño puede cruzar varias toneladas de cocaína y marihuana en cuestión de horas. Las ganancias son astronómicas. Por eso les importa poco gastar millones en la construcción. Hablaste de vías de tren. ¿De verdad instalaban vías de ferrocarril ahí abajo? Ese es el talón de Aquiles de cualquier constructor de túneles clandestinos. Y es la forma en que la mayoría de los novatos se delatan.
El cálculo es simple. Por cada metro lineal de túnel, con una sección de 1.2 metros de ancho por 1.7 metros de alto, que es el tamaño estándar para que una persona camine cómoda y quepan las vías del tren, estás extrayendo aproximadamente 2 metros cúbicos de tierra suelta. Para un túnel de 800 metros, estamos hablando de 1.600 metros cúbicos de material, lo que equivale a más de 250 cargas de camiones de volteo de 7 metros cúbicos. Si la policía ve salir constantemente camiones cargados de tierra de una supuesta bodega de almacenamiento de telas o plásticos, la investigación se abre sola en menos de una semana. Para resolver esto, diseñábamos estrategias de camuflaje muy elaboradas. En el túnel de Otay Mesa, por ejemplo, el cártel montó una empresa pantalla dedicada al reciclaje de escombro y fabricación de bloques de concreto en la misma bodega. Comprábamos camiones llenos de cemento, grava y arena legítimos. Mezclábamos la arcilla bentonítica que sacábamos del túnel con el material de desecho de concreto. La triturábamos y la convertíamos en bloques de construcción de baja calidad, o la usábamos para rellenar otras áreas de la bodega. Los camiones salían cargados con bloques terminados o con escombro para relleno de terrenos, que se vendía legalmente a constructoras locales. En otros proyectos más pequeños, la estrategia era simplemente rellenar la propia bodega por dentro. Teníamos bodegas enormes con techos de 10 metros de altura. Construíamos paredes falsas de tablaroca en el interior del inmueble y usábamos montacargas para ir depositando la tierra extraída en esas secciones ocultas, compactándola poco a poco. Al final del proyecto, la bodega por dentro parecía un laberinto de muros falsos que contenían cientos de toneladas de tierra. Una vez que el túnel se terminaba y se hacía el cruce del primer cargamento masivo, esa bodega se abandonaba por completo. Dejaban la tierra ahí acumulada para que la encontraran los dueños del local o la policía meses después. El costo del depósito de alquiler era una miseria comparado con el cargamento que ya había coronado del otro lado. ¿Y cómo lograban cruzar la frontera exacta, por debajo, sin que los sensores sísmicos o de vibración de la patrulla fronteriza los detectaran? Sí, claro. En todos los túneles importantes se instalan vías de acero de vía estrecha, similares a las que se usan en las minas de carbón antiguas. Cavar el túnel es solo la mitad del trabajo. La logística de transporte de la mercancía y de la propia tierra durante la excavación es lo que define el éxito del jale. No puedes tener a hombres cargando sacos de tierra de 50 kilos a lo largo de 800 metros a pie. Se cansarían en 20 minutos y la obra tardaría años en terminarse. Instalábamos rieles de acero ligero de unas 12 o 15 libras por yarda, atornillados a durmientes de madera que nosotros mismos fabricábamos cortando polines de desecho. Sobre estas vías poníamos carros de empuje manual de madera o metal para sacar la rezaga, que es como le llamamos a la tierra excavada, durante la fase de construcción. Una vez que el túnel estaba terminado y listo para operar, modificábamos el sistema de transporte. Diseñábamos carros eléctricos propulsados por motores de carritos de golf o motores de motocicletas, de bajo cilindraje, adaptados con baterías recargables de ciclo profundo, para evitar el ruido y los gases. Recuerdo que modificamos una moto itálica de 125 centímetros cúbicos. Le quitamos el motor de gasolina y le adaptamos un motor eléctrico de corriente continua, conectado a un banco de 6 baterías de camión de 12 voltios. Esa madre jalaba con un torque impresionante. Podía arrastrar hasta 3 carros cargados con media tonelada de cocaína cada uno, a una velocidad de unos 15 kilómetros por hora en total oscuridad, guiada únicamente por las vías y por una pequeña luz LED roja en el frente del carro guía. El trayecto de un extremo al otro de la frontera duraba menos de 5 minutos. Era un sistema de logística perfecto,
silencioso, eficiente y sumamente lucrativo. Los cargamentos se pasaban por la noche. Un operador en el lado mexicano cargaba los carros, le daba al interruptor y el convoy eléctrico viajaba de forma autónoma o con un solo conductor hasta la bodega de San Diego, donde otra célula descargaba la mercancía en minutos y la subía a camiones de carga de verduras o productos industriales que salían directamente a las autopistas de California. ¿Qué nivel de detalle? ¿Cómo controlaban a la gente que trabajaba ahí abajo? Porque trabajar a esa profundidad debe ser una tortura psicológica. Esa es una pregunta técnica excelente. Porque la patrulla fronteriza, Border Patrol, y las agencias de inteligencia americanas tienen sistemas de geófonos y sensores sísmicos de última generación instalados a lo largo de varias secciones de la frontera, especialmente cerca de los puertos de entrada como Otay Mesa o Nogales. Estos sensores detectan las vibraciones mecánicas continuas en el subsuelo, como las que produce un rotomartillo, una excavadora pesada o incluso los pasos constantes de varias personas. Para burlar esta tecnología, aplicábamos varias contramedidas que aprendí analizando manuales de minería subterránea y acústica de ondas. Lo primero era la profundidad. Los sensores de superficie pierden efectividad exponencialmente con la profundidad y la densidad del suelo. Si excavábamos a 5 o 6 metros de profundidad, un geófono sensible nos detectaba de inmediato por el ruido del golpe de las herramientas en el suelo seco. Pero si bajábamos el túnel a 15, 20 o hasta 25 metros bajo el nivel del suelo, las ondas acústicas se dispersaban y se atenuaban casi por completo en las capas superiores de arcilla y roca suelta. A esa profundidad, el ruido de la superficie del tráfico de camiones pesados de la zona industrial de Otay Mesa generaba un ruido de fondo constante, un ruido blanco, sísmico, que enmascaraba cualquier vibración menor que nosotros hiciéramos abajo. Además, prohibíamos terminantemente el uso de herramientas neumáticas de gran potencia o rotomartillos eléctricos pesados durante las horas del día. Todo el avance se hacía de noche y de forma manual utilizando picos modificados con puntas de bronce o aleaciones especiales que no producían el característico clac, clac metálico de alta frecuencia al golpear la roca, sino un sonido mucho más sordo. Usábamos también palas neumáticas modificadas de baja presión que funcionaban con compresores de aire externos que tenían silenciadores de grado hospitalario en la superficie. Era un trabajo lento. Avanzábamos tal vez 1 metro o metro y medio por jornada de 12 horas, pero ¿era seguro? También colocábamos aislantes acústicos en las paredes del túnel, en los tramos que pasaban justo por debajo de la línea fronteriza física, que es donde la concentración de sensores americanos es mayor. Usábamos colchonetas de lana de roca y placas de espuma acústica de alta densidad pegadaza. Los marcos de madera del apuntalamiento, para absorber cualquier onda de sonido aérea que pudiera viajar por el interior del tubo y resonar hacia la superficie a través de alguna grieta natural del terreno. ¡Qué locura! Eso es brutal. ¿Y a ti cómo te trataban? ¿Eras prisionero también o tenías privilegios? Lo es. Es un infierno claustrofóbico que la mayoría de la gente común no soportaría ni 10 minutos. El espacio de trabajo real en el frente de excavación es de apenas 1 metro cuadrado. Estás arrodillado o acostado sobre tu propio estómago en el lodo, con el agua goteándote en la espalda, respirando un aire tibio, húmedo y con olor a sudor, pólvora y descomposición orgánica. El calor ahí abajo es sofocante, a menudo superando los 35 grados centígrados debido a la falta de circulación natural de aire y al calor generado por los motores de las herramientas y el propio calor corporal de los trabajadores. La presión psicológica es tremenda. Sabes que tienes miles de toneladas de tierra sobre tu cabeza sostenidas únicamente por unos tablones de madera
que crujen constantemente bajo la inmensa presión del terreno. Para este trabajo, el cártel no contrataba a cualquier chavo de la calle o pandillero local. Ellos no tienen la disciplina física ni mental para aguantar esa chinga. Traían a mineros experimentados del Triángulo Dorado, de pueblos de Durango, Sinaloa y Chihuahua. Hombres que han trabajado toda su vida en minas de plata o cobre artesanales e ilegales. Esos cabrones son duros como la roca. Respetan el peligro del subsuelo y saben cuándo un crujido de la madera significa que hay que correr o cuándo es solo el suelo asentándose. Pero el control sobre ellos era absoluto y brutal. Una vez que un grupo de excavadores entraba a la bodega para iniciar un túnel, no volvían a ver la luz del sol hasta que la obra estaba terminada, lo que podía tomar de 3 a 6 meses. Vivían en condiciones de confinamiento total dentro de la bodega de inicio. Tenían dormitorios improvisados con literas en una sección oculta de la nave industrial. Una cocina con un cocinero que les preparaba las 3 comidas al día. Televisión, videojuegos y cajas de cerveza para los fines de semana. Pero nadie, absolutamente nadie, podía cruzar la puerta exterior de la bodega. Las ventanas estaban selladas con láminas de acero y madera desde el interior. Si alguno intentaba salir o mostraba signos de pánico o indisciplina, los encargados de la seguridad de la bodega lo resolvían rápido y sin piedad. Un tiro en la nuca y su cuerpo terminaba enterrado en alguna sección muerta del mismo túnel que estaba cavando. Yo vi desaparecer a 2 muchachos de esa manera. Uno tuvo un ataque de pánico severo a mitad de una jornada. Empezó a gritar que se estaba ahogando, que quería salir. Intentó correr hacia la salida de la bodega golpeando las puertas. El jefe de la plaza en esa zona lo vio. Sacó su pistola y le metió un balazo delante de todos. Luego nos miró y nos dijo: «El que tenga miedo, que me avise de una vez y le ahorro el sufrimiento». Nadie volvió a quejarse de claustrofobia. Háblame de los detalles más avanzados de esos túneles. He leído sobre sistemas de ascensores hidráulicos y entradas ocultas muy elaboradas. ¿Cómo se diseñan esas trampas? Yo estaba en una categoría diferente, lo que podríamos llamar el personal técnico de confianza. Pero al final del día, la jaula de oro sigue siendo una jaula. Yo tenía cierta libertad de movimiento porque necesitaba ir a comprar materiales, refacciones para las bombas o verificar datos topográficos en el exterior. Pero siempre, en todo momento, tenía a 2 escoltas conmigo. Eran 2 muchachos jóvenes, sicarios de la vieja escuela del cártel, armados y con órdenes directas de jalar el gatillo si yo intentaba hacer una llamada extraña, acercarme a una delegación de policía o desviar mi camino. Vivía en una casa de seguridad que el cártel tenía en una zona residencial de clase media alta en Tijuana. Tenía comida excelente, ropa de marca, una camioneta del año para moverme a las obras y el dinero nunca faltaba. Me pagaban por etapas del túnel. Cada vez que avanzábamos 100 metros y yo verificaba con la estación total que íbamos en la línea correcta, me entregaban un sobre con 10 o 15 mil dólares en efectivo. Le mandaba dinero a mi familia a través de terceras personas, inventando que me había ido muy bien en un contrato de construcción en una mina en Sonora. Mi mamá pudo recibir sus tratamientos médicos de primera clase. Vivió sus últimos años sin carencias, y eso era lo único que me daba fuerzas para seguir bajando a ese agujero podrido cada mañana. Pero el costo psicológico era tremendo. No dormía. Tenía pesadillas horribles donde el túnel se colapsaba y yo me quedaba atrapado en la oscuridad, gritando sin que nadie me escuchara, sintiendo cómo la bentonita húmeda me llenaba la boca y la nariz. Empecé a tomar pastillas para dormir. Luego a tomar alcohol en exceso para poder apagar la mente por unas horas.
El dinero es una ilusión muy cabrona. Te da una sensación de poder y seguridad al principio. Pero cuando te das cuenta de que no puedes disfrutarlo libremente, que no puedes ir a un restaurante sin estar vigilando quién entra por la puerta, que tus amigos son asesinos despiadados que te meterían un tiro por la espalda si el patrón se los ordena, te das cuenta de que eres un esclavo glorificado. ¡Qué locura de diseño! Es casi sacado de una película de espías. Y en el lado americano, ¿cómo hacían para que no los detectaran al salir? Las entradas y salidas son las obras maestras de la ingeniería de túneles clandestinos, lo que separa a los profesionales de los chapuceros. El diseño más famoso y que nosotros replicamos y mejoramos varias veces fue el sistema de la losa hidráulica o trampas mecánicas ocultas. El pionero de esto fue un arquitecto de la vieja guardia apodado el arquitecto del Chapo, Felipe de Jesús Corona Berbera. Él diseñó el primer gran túnel en Agua Prieta a finales de los 80, donde la entrada estaba debajo de una mesa de billar, que se levantaba mediante un sistema de pistones hidráulicos activados por un interruptor oculto, que parecía una llave de agua normal en la pared. Nosotros perfeccionamos ese concepto usando tecnología industrial moderna. En una bodega Tijuana, por ejemplo, diseñamos una entrada que estaba oculta bajo una plataforma de concreto de 3 metros por 3, justo en el área de lavado y mantenimiento de montacargas de la bodega. Para cualquier inspector visual o policía que entrara a hacer una revisión de rutina, esa plataforma era simplemente parte del piso sólido de la bodega, con sus manchas de aceite, polvo y marcas de neumáticos de montacargas. Sin embargo, debajo de esa losa de concreto de casi 15 centímetros de espesor, reforzada con malla de acero de alta resistencia, habíamos instalado un marco de acero estructural conectado a 2 pistones hidráulicos telescópicos de doble acción, capaces de levantar hasta 15 toneladas de peso. El sistema hidráulico se alimentaba de una bomba electrohidráulica silenciosa de 3 caballos de fuerza oculta dentro del compresor de aire principal de la bodega. Para activar el mecanismo, tenías que realizar una secuencia específica de acciones que parecía completamente inofensiva. Primero, tenías que encender el disyuntor principal de la luz de la oficina. Luego, presionar un botón rojo en el tablero de control del compresor de aire y, finalmente, girar una llave de paso de agua metálica que estaba en la pared del baño de hombres, exactamente 90 grados a la derecha. Cuando hacías eso, los pistones hidráulicos se activaban de forma casi silenciosa, levantando un extremo de la losa de concreto unos 60 grados hacia arriba, revelando una escalera de caracol de acero que descendía verticalmente 15 metros hasta el inicio del túnel. El ajuste de la losa con el piso restante era tan perfecto, con tolerancias de menos de 2 milímetros en los cortes del concreto, que visualmente era imposible detectar la junta a menos que supieras exactamente dónde buscar. Incluso rellenábamos las ranuras del corte con un sellador de silicona flexible del mismo color del concreto texturizado, para que pareciera una junta de dilatación térmica normal de la estructura del piso. ¿Y cuánto tiempo solían durar operativos estos túneles antes de que los descubrieran o los abandonaran? Del lado americano, el reto es todavía mayor, porque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, y el FBI mantienen una vigilancia constante sobre las zonas industriales cercanas a la frontera, como el Parque Industrial de Otay Mesa en San Diego. Ahí no puedes simplemente comprar una bodega y empezar a meter camiones sin levantar sospechas. Las bodegas americanas suelen estar sujetas a inspecciones de seguridad contra incendios, revisiones de códigos de construcción municipales y auditorías de consumo de agua y energía de forma periódica. Por eso, el diseño de la salida del túnel en Estados Unidos requería una planificación quirúrgica.
Buscábamos bodegas que tuvieran un flujo de operaciones comerciales legítimo e intenso. El cártel a veces compraba o rentaba un negocio que ya estuviera operando y que tuviera buena reputación, como una distribuidora de juguetes importados, un almacén de autopartes o una empresa de reciclaje de cartón. Manteníamos a parte del personal administrativo americano legítimo, trabajando en las oficinas delanteras de la bodega, para mantener la fachada de total normalidad. Mientras que la sección trasera del almacén, que solía ser la zona de carga pesada y almacenamiento profundo, estaba restringida con acceso exclusivo mediante tarjetas electrónicas y códigos de seguridad solo para el personal del cártel. La salida física del túnel en el lado americano solía terminar dentro de una oficina falsa o un cuarto de herramientas cerrado bajo llave. En un proyecto que terminamos con éxito, la salida estaba diseñada para emerger directamente en el interior de un contenedor de envío de 40 pies, que estaba permanentemente estacionado en una de las bahías de carga traseras de la bodega. Cortamos el piso de acero del contenedor y el piso de concreto de la bahía de carga justo debajo del mismo, creando una compuerta oculta que se abría hacia abajo. Los carros eléctricos del túnel subían la mercancía mediante un elevador de carga eléctrico tipo montacargas directamente al interior del contenedor. Desde afuera, nadie podía ver nada porque todo el movimiento ocurría dentro del espacio cerrado del contenedor de metal. Una vez que el contenedor se llenaba con 2 o 3 toneladas de cocaína o metanfetaminas, se sellaba con los sellos aduaneros clonados oficiales y un camión quinta rueda legítimo llegaba, se enganchaba al contenedor y salía de la bodega rumbo a los centros de distribución en Los Ángeles o Phoenix, sin que la mercancía hubiera tocado jamás el suelo expuesto de la bodega americana. Todo el proceso de cruce y salida tomaba menos de 1 hora desde que la droga salía de la bodega segura en Tijuana. ¿Qué pasó con ese túnel de Otay Mesa en el que estabas trabajando? ¿Lograron terminarlo o pasó algo malo? Varía mucho, pero en promedio un túnel bien diseñado y operado con disciplina estricta de seguridad podía durar activo entre 1 y 2 años antes de que cayera. Algunos duraban solo unos meses porque cometían errores pendejos de logística, como que un chofer de camión se pusiera nervioso en una parada de tráfico rutinaria cerca de la bodega, o que el dueño de la propiedad sospechara por el ruido de los generadores y llamara a la policía. Pero otros túneles mega sofisticados operaron durante años de forma intermitente sin que las autoridades americanas tuvieran la menor idea de su existencia. El secreto para la longevidad de un túnel era la disciplina de uso. No los usábamos todos los días. El cártel entendía que si mantienes un flujo constante de toneladas cruzando diariamente por el mismo punto, eventualmente saturas el mercado local de distribución o provocas que las agencias de inteligencia detecten anomalías en los patrones de tráfico de camiones de la zona industrial. Operábamos bajo un sistema de ventanas de oportunidad. El túnel podía permanecer completamente inactivo y sellado durante 3 o 4 meses. El personal de la bodega simplemente realizaba actividades comerciales legítimas y aburridas para mantener la fachada. Luego, cuando se recibía la luz verde de los altos mandos en Sinaloa, de que había un gran cargamento listo y que las rutas de distribución en Estados Unidos estaban limpias, reactivábamos el túnel durante una semana intensa de operaciones las 24 horas. Cruzábamos de 10 a 15 toneladas en esa semana y luego volvíamos a sellar todo. Limpiábamos el túnel de cualquier rastro orgánico o de empaques. Desconectábamos los sistemas eléctricos y dejábamos que la bodega volviera a su rutina aburrida. Esa intermitencia volvía locos a los analistas de la DEA y del Homeland Security, porque incluso si tenían sospechas de alguna bodega por información de algún informante, cuando realizaban vigilancias o solicitaban órdenes de registro, a menudo encontraban almacenes legítimos operando con total normalidad, con empleados americanos trabajando y facturas reales de comercio.
¡Qué horror! ¿Y cuántos hombres quedaron atrapados ahí abajo? Ese túnel, ese fue el principio de mi fin en esa organización. Estábamos a menos de 50 metros de conectar con el sótano de la bodega segura en el lado de San Diego. Yo había calculado que nos faltaban aproximadamente 3 o 4 días de excavación manual suave para traspasar el último tramo de bentonita y hacer contacto con la estructura de concreto de la salida. Era una noche de martes. Recuerdo que llovía muy fuerte en Tijuana, lo que siempre me ponía muy nervioso porque el agua de lluvia aumenta la presión hidrostática del suelo y hace que el riesgo de colapso de las paredes del túnel se multiplique por 10. Yo estaba abajo en el frente de excavación, a unos 20 metros de profundidad, verificando los soportes de madera con un nivel y calibrando las bombas de achique que no daban abasto con el agua que se estaba filtrando por las juntas de la madera. De repente, escuché un ruido sordo, una vibración extraña que no venía de nuestras herramientas. Sonaba como un siseo constante, como si una tubería de gas de alta presión se hubiera roto cerca de nosotros. Los mineros detuvieron los picos de inmediato. Nos quedamos en completo silencio en esa galería estrecha de apenas 1 metro de ancho, conteniendo la respiración. El aire se sentía increíblemente denso, pesado. De pronto, uno de los mineros más experimentados, un señor de Durango al que llamábamos Don Chuy, me miró con la cara completamente pálida y me susurró: «Ingeniero, el suelo está cantando. Nos va a caer la montaña encima». Antes de que pudiera responder, se escuchó un crujido espantoso, como el disparo de un rifle de gran calibre. Uno de los polines principales de madera de 4 pulgadas se partió a la mitad justo sobre nuestras cabezas por la inmensa presión de la arcilla saturada de agua. El techo del túnel empezó a desmoronarse, dejando caer pedazos gigantes de bentonita húmeda. «¡Corran, cabrones! ¡Corran hacia el tiro!», grité con todas mis fuerzas. Empezamos a correr de regreso por la estrecha galería en dirección al pozo de inicio, que estaba a más de 600 metros de distancia. Correr en un túnel de 1.2 metros de alto es una tortura. Vas semiplegado, golpeándote la cabeza y los hombros contra los marcos de madera, resbalando en el lodo y el agua acumulada que ya nos llegaba a los tobillos. Detrás de nosotros, el ruido del colapso era ensordecedor. Sonaba como si un tren de carga viniera persiguiéndonos bajo tierra, destruyendo todo el ademado de madera que con tanto esfuerzo habíamos construido durante meses. El polvo fino de la bentonita suspendido en el aire nos cegó por completo. No podíamos ver más allá de unos centímetros a pesar de las luces del túnel, que empezaron a parpadear y a apagarse a medida que los cables eléctricos se rompían por el derrumbe. Sentí que los pulmones me ardían por la falta de oxígeno y el polvo abrasivo. 2 de los mineros que iban detrás de mí tropezaron con los rieles del carro eléctrico y cayeron al suelo fangoso. Escuché sus gritos de dolor e impotencia, mientras la masa de tierra húmeda los alcanzaba y los sepultaba en la oscuridad absoluta. Yo no me detuve. Sé que suena cobarde y es algo que me atormenta todas las noches, pero en ese momento el instinto de supervivencia más básico e instintivo toma el control absoluto de tu cuerpo. Solo piensas en llegar a la luz, en salir de ese agujero de muerte. Llegué al pozo de tiro gateando, con las manos ensangrentadas y los pulmones deshechos por el polvo. Los mecánicos que estaban en la base del pozo me jalaron hacia la canastilla del elevador y me subieron a la bodega. Segundos después, la base del pozo de tiro colapsó por completo, sellando el túnel para siempre. ¿Y cómo te salvaste de que te mataran ahí mismo? 3 hombres con los que había compartido el pan, con los que platicaba por las noches sobre sus familias en Durango. Hombres trabajadores que solo buscaban ganarse la vida para mandarles dinero a sus hijos.
quedaron sepultados bajo 20 metros de tierra arcillosa en el límite exacto entre México y Estados Unidos. Nunca recuperaron sus cuerpos. Para las autoridades de ambos países, ese túnel colapsado probablemente quedó registrado tiempo después como una excavación fallida más detectada por anomalías en el suelo. Pero nadie buscó a esos muchachos. Para el cártel, ellos eran simplemente consumibles. Mano de obra barata que se puede reemplazar con una llamada telefónica a los pueblos de la sierra. Pero para mí, eran personas. Cuando salí a la superficie de la bodega, temblando, cubierto de lodo de pies a cabeza y llorando por la adrenalina y el dolor, el encargado de la bodega, un sicario frío apodado El Chango, se me acercó. Me miró con desprecio y me dio una bofetada que me tiró al suelo. «Levántate, pendejo», me gritó. ¿Por qué carajo se cayó esa madre? El patrón acaba de perder $3 millones y las toneladas que iban a cruzar el viernes están paradas en la frontera. Más te vale que tengas una buena explicación técnica para esto, si no quieres que te enterremos vivo con los demás. En ese momento me di cuenta de que mi vida no valía absolutamente nada para ellos. Podía ser el ingeniero más brillante, el que les resolviera los problemas hidráulicos y salvara sus cargamentos. Pero al menor fallo, al menor imprevisto de la naturaleza, te convertías en el chivo expiatorio de sus pérdidas millonarias. Me imagino la paranoia en esa casa de seguridad de Rosarito. ¿Qué pasaba por tu mente? Tuve que pensar muy rápido y usar mi conocimiento técnico como escudo de defensa. Sabía que si mostraba debilidad o miedo absoluto, me iban a matar por puro desprecio. Me puse de pie. Me limpié la sangre de la boca y le grité de vuelta a El Chango con toda la autoridad técnica que pude reunir en ese momento de terror. Le dije: «Se cayó porque tus pendejos excavadores no respetaron la velocidad de avance que les ordené y golpearon una línea de falla geológica activa que no estaba en los mapas municipales. Si no hubiera estado yo abajo calculando la presión y ordenando la evacuación, todo el piso de esta bodega se habría hundido y los habría arrastrado a ustedes también, junto con las camionetas y las armas». El colapso ocurrió en el lado americano, lo que significa que el sismógrafo de la patrulla fronteriza ya detectó el colapso sísmico y deben tener patrullas rodeando la bodega del otro lado en este preciso momento. Eso los puso a temblar. La sola mención de que las autoridades americanas estuvieran movilizándose hacia la bodega de salida los hizo entrar en pánico. El Chango hizo un par de llamadas rápidas por radio encriptado a sus punteros en el lado de San Diego. Minutos después, le confirmaron que había una actividad inusual de patrullas de la CBP y vehículos de Homeland Security cerca de la bodega americana. Mi mentira técnica, porque en realidad el derrumbe había sido provocado principalmente por la filtración de agua de lluvia que no pudimos controlar a tiempo. Me salvó la vida esa noche. Ordenaron evacuar la bodega de Tijuana de inmediato. Cargamos lo que pudimos en 3 camionetas rápidas. Destruimos los discos duros de las computadoras de control y las cámaras de seguridad. Arrojamos ácido en los tableros eléctricos para borrar huellas y salimos, huyendo en medio de la tormenta. Me llevaron a una casa de seguridad en Rosarito, donde me mantuvieron encerrado bajo vigilancia durante 2 semanas enteras, mientras los jefes decidían qué hacer conmigo. ¿Y cómo lograste salir de Rosarito? ¿Te dieron otro trabajo o tuviste que escapar? Era una tortura psicológica peor que estar en el túnel. Cada vez que escuchaba que se abría la puerta de la cochera de la casa, pensaba: «Ya vienen por mí. Hoy es el día en que me llevan al desierto a pegarme un tiro». No tenía teléfono, no tenía internet, no sabía nada de mi madre ni de mi novia. Los custodios que me cuidaban eran muchachos muy jóvenes, de no más de 20 años, pero con los ojos completamente vacíos de cualquier empatía humana.
Se pasaban el día fumando marihuana, jugando videojuegos de guerra y limpiando sus rifles AR-15 sobre la mesa del comedor. A veces se burlaban de mí. Me decían: «¿Qué pasó, mi Inge? Tan estudioso que eres, y mírate aquí encerrado como perro. De nada te sirvió el título universitario, ¿verdad?». Yo solo guardaba silencio. Sabía que si les respondía o mostraba arrogancia, me meterían una golpiza por puro gusto. Durante esas 2 semanas de encierro, analicé mi vida entera. Me di cuenta de que el dinero fácil es la peor trampa que existe en este mundo. Te atrapa por tus necesidades legítimas, por tus debilidades, por tu vanidad. Y cuando te vienes a dar cuenta, has entregado tu alma, tu libertad y tu tranquilidad a cambio de unos fajos de billetes que ni siquiera puedes gastar con paz. Pensaba en los 3 mineros que se quedaron enterrados en Otay Mesa. Sus rostros se me aparecían en las noches en la oscuridad de la recámara de seguridad. Me preguntaba si sus familias en Durango estarían esperándolos, si el cártel les habría mandado una mísera indemnización, o si simplemente les habrían dicho que sus hijos se habían ido a Estados Unidos y no habían vuelto a llamar. La respuesta real la sabía perfectamente. Para el cártel, esas familias no existían. Eran fantasmas. ¿Y cómo lograste burlar a tus custodios en Guadalajara? Eso debió ser extremadamente peligroso. Pasó algo que no esperaba. Un día llegó a la casa un señor de aspecto muy respetable, de unos 60 años, cabello canoso, impecablemente vestido con un traje sastre gris. Los custodios se pusieron firmes de inmediato, con un respeto casi religioso. Era uno de los contadores y coordinadores de infraestructura de alto nivel del cártel, un hombre que reportaba directamente a la cúpula de la organización en Sinaloa. Se sentó conmigo en la mesa. Me pidió que le explicara detalladamente las causas técnicas del colapso del túnel de Otay Mesa. Saqué una libreta y le dibujé los diagramas de flujo de agua subterránea, la estratigrafía del suelo de bentonita arcillosa y cómo la saturación de humedad debilitó el coeficiente de cohesión del terreno, hasta superar el límite elástico de los apuntalamientos de madera. El hombre me escuchó con mucha atención, asintiendo con la cabeza. Cuando terminé, me dijo: «Eres un hombre muy inteligente, Carlos. Es una lástima que hayamos perdido ese túnel. Pero veo que el problema no fue por negligencia tuya, sino por las condiciones climáticas extraordinarias y la falta de equipo de drenaje de mayor capacidad. El patrón no te culpa. De hecho, ocupamos a alguien con tus conocimientos para un proyecto mucho más grande y delicado en Sonora, cerca de la frontera con Arizona». En ese momento se me heló la sangre otra vez. Un proyecto más grande significaba que nunca me dejarían ir. Si aceptaba ese nuevo trabajo, me convertiría de por vida en el ingeniero de cabecera de la organización, hundiéndome en un pantano del que solo saldría muerto o extraditado a una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Así que tomé una decisión desesperada. Sabía que no podía decirles que no en su cara, así que les mentí. Le dije al contador que aceptaba el trabajo, pero que necesitaba ir primero a Guadalajara durante 3 días para arreglar unos asuntos personales urgentes relacionados con una propiedad de mi madre enferma, y para conseguir unos manuales de perforación direccional horizontal que solo se conseguían en una librería técnica especializada de allá. El contador lo pensó por unos momentos. Me miró fijamente a los ojos, tratando de detectar cualquier señal de mentira. Y finalmente dijo: «Está bien. Te daremos 3 días. Pero viajarás con 2 de nuestros muchachos. Ellos te cuidarán en Guadalajara y te traerán de regreso a Sonora el lunes por la mañana». Era la única rendija de oportunidad que iba a tener para escapar de sus garras. ¿Y qué hiciste después? ¿A dónde fuiste?
Fue una operación de escape que planeé con precisión de ingeniería, calculando los tiempos y los movimientos al segundo. Llegamos a Guadalajara un viernes por la tarde, en un vuelo comercial. El cártel nos había reservado una suite en un hotel de lujo en la zona financiera de la ciudad. Mis dos custodios se sentían muy cómodos. Pensaban que yo estaba completamente resignado y cooperativo. Y además, Guadalajara es una ciudad donde ellos se sentían muy seguros por el control territorial que tenían. Esa misma noche, les dije que me sentía muy cansado por el viaje y que quería dormir temprano para estar listo al día siguiente para buscar los manuales técnicos. Se encerraron en su habitación contigua a tomar alcohol y ver televisión. Yo ya había memorizado la distribución del hotel. Sabía que la ventana del baño de nuestra suite daba a un pequeño patio interior de servicio que se conectaba con las escaleras de emergencia de los empleados. Un detalle arquitectónico que verifiqué discretamente al momento del check-in. Esperé a que dieran las 3 de la mañana. Me puse la ropa más oscura y común que tenía. Agarré únicamente mi mochila pequeña con mi título profesional, mis identificaciones esenciales y unos $20,000 en efectivo, que había logrado esconder de mis pagos anteriores dentro del forro de mi chamarra de obra. Salí con mucho cuidado por la ventana del baño, descolgándome por una tubería de desagüe pluvial unos 3 metros hasta el patio de servicio. Me temblaban las piernas de una manera que casi no podía caminar. El corazón me latía tan fuerte que pensaba que los custodios lo escucharían desde su habitación. Logré llegar a las escaleras de emergencia, bajé hasta el sótano del hotel y salí por la puerta de descarga de basura que daba a un callejón lateral. No tomé ningún taxi de la calle cerca del hotel. Caminé rápido y bajo la lluvia durante casi 40 minutos, hasta llegar a una avenida grande y concurrida, lejos de la zona financiera. Ahí, me subí a un camión de transporte público local, de esos que viajan de madrugada hacia las afueras de la zona metropolitana. Sabía que a partir de ese momento, mi vida anterior había terminado para siempre. Me convertí en un fantasma, en un prófugo tanto de la ley como de uno de los cárteles más poderosos del planeta. ¿Qué pasó con tu familia, con tu novia, con tu mamá? ¿No pudiste volver a verlos? Lo primero que hice fue desaparecer de la red. Apagué mi teléfono celular, le saqué la tarjeta SIM y la tiré por la alcantarilla de una calle cualquiera. Sabía que el cártel tiene la capacidad de rastrear señales telefónicas y ubicaciones de GPS a través de contactos corruptos en las compañías de telecomunicaciones o usando sistemas de geolocalización avanzados. Me fui a una ciudad mediana en el centro del país, un lugar donde no tuviera ningún familiar directo, ningún amigo de la universidad, ningún contacto conocido del pasado. Renté un cuarto muy pequeño y modesto en una colonia de clase baja, usando una identificación falsa que había comprado años atrás en el mercado negro por pura precaución de seguridad. Cambié mi aspecto físico por completo. Me corté el cabello casi a rape, me dejé crecer una barba densa y descuidada. Bajé casi 15 kilos de peso por el estrés y la mala alimentación en los primeros meses de huida. Conseguí trabajo de lo que fuera. Cosas que no requirieran mi cédula profesional ni mi nombre real. Trabajé como albañil en obras particulares informales, como cargador en un mercado de abastos local, como ayudante de mecánico en un taller de barrio. Me pagaban una miseria, apenas lo suficiente para pagar la renta del cuarto y comer frijoles y tortillas todos los días. Pero por primera vez en años, podía dormir un poco más tranquilo, sabiendo que el lodo de Otay Mesa ya no estaba bajo mis pies y que no tenía a un sicario apuntándome a la cabeza mientras hacía cálculos trigonométricos. Sin embargo, la paranoia nunca se va por completo. Cada vez que veo una camioneta negra con vidrios polarizados detenerse cerca de donde estoy trabajando, se me corta la respiración. Cada vez que escucho una patrulla con la sirena abierta, pienso que finalmente me encontraron
Es una condena perpetua de miedo que llevas grabada en la mente para siempre. Es una historia sumamente dura y real, ingeniero. Para ir terminando, ¿qué le dirías a esos jóvenes ingenieros, arquitectos o profesionales que a veces están desesperados por la situación económica en México y ven en el crimen organizado una salida rápida? Mi madre falleció unos 8 meses después de mi escape. No pude ir a su funeral. No pude despedirme de ella. Sabía perfectamente que el cartel mantendría vigilados a todos mis familiares directos, que tendrían punteros estacionados afuera de la casa de mi madre y del cementerio esperando a que yo apareciera por puro sentimentalismo para agarrarme o matarme ahí mismo. Esa es una de las mayores deudas de dolor que cargo en mi conciencia. El no haber podido tomar la mano de la mujer que me dio la vida en sus últimos momentos, por culpa de mis decisiones estúpidas y mi ambición de dinero fácil. A mi novia de ese entonces también la perdí por completo. Nunca volví a contactarla, ni por redes sociales, ni por teléfono, ni a través de amigos comunes. Hacerlo habría sido ponerle una sentencia de muerte en la frente a ella también. El cártel no tiene límites morales. Si no pueden encontrarte a ti, agarran a tu novia, a tus hermanos o a tus amigos. Los torturan de las formas más horribles imaginables para obligarte a salir de tu escondite o simplemente para mandar un mensaje de lo que les pasa a los que intentan traicionarlos. Ella probablemente piensa que la abandoné, que me fui con otra, o que simplemente desaparecí en la frontera como tantos miles de mexicanos más. Es mejor así. Prefiero que me odie y piense que soy un cobarde sin escrúpulos a que termine en una fosa clandestina por mi culpa. El precio de trabajar para esta gente no se paga solo con tu vida. Se paga con la vida y la tranquilidad de todos los que alguna vez amaste. Muchas gracias por tu valentía para contar esto, ingeniero. De verdad apreciamos tu honestidad y te deseamos mucha fuerza y seguridad en tu camino. A toda nuestra audiencia de MEXLivo, les agradecemos por acompañarnos en esta entrega tan impactante. No olviden suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios abajo sobre lo que opinan de esta realidad invisible de la frontera y compartir este video para que este mensaje llegue a más profesionales, jóvenes que puedan estar en una situación de riesgo. Nos vemos en el próximo episodio de MEXLivo. Cuídense mucho.